Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Corresponde el día de hoy continuar con las clases, con los encuentros sincrónicos y asincrónicos, ¿sí? En tal sentido, el día de hoy ver lo que es el derecho en Grecia y Roma, ¿sí? Ya. Bien, eh, había dicho, el día de hoy corresponde ver lo que es el derecho en Grecia y Roma, ¿sí? La agenda de contenidos a desarrollar en este día, en esta clase, es lo que es el derecho en Grecia y el derecho en Roma. El objetivo principal y a trazarnos es conocer el desarrollo del derecho en Grecia y Roma. Dentro de las definiciones, o una de las conceptualizaciones o definiciones, por decirlo, ¿sí? Tenemos que el derecho en Grecia y Roma es fundamental, sí, es vital para entender la evolución del pensamiento jurídico de Occidente. Estos dos sistemas, o ambos sistemas, aunque son diferentes en el origen y el desarrollo, pusieron las bases para muchas de las estructuras legales modernas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué es el derecho en Grecia. El derecho en Grecia o el derecho griego habla de que no alcanzó la misma sistematización que el derecho romano, ¿sí? Pero también fue esencial, fue de carácter principal o primordial en el desarrollo de conceptos políticos y filosóficos que influyeron evidentemente en la teoría del derecho. Dentro de las características del derecho en Grecia tenemos cuatro, sí, que son la autonomía de la polis, ley escrita, procedimientos judiciales, influencias filosóficas. Desarrollando cada una de estos temas, de estas definiciones, hablamos que la autonomía de la polis hablaba de que cada ciudad o estado en Grecia tenía su propio sistema legal, con leyes que variaban significativamente de una polis a otra. Esto reflejaba el carácter de autonomía, ¿sí? Y la diversidad de las culturas locales. La ley escrita nos habla que a partir del siglo XVII antes de Cristo muchas polis comenzaron a codificar sus leyes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos en Atenas, se atribuía al Dracón siglo VII antes de Cristo, la primera codificación de las leyes, conocidas por su severidad, si eran muy rígidas. Posteriormente, en el Solón, en el siglo VI, retornó las leyes establecidas de un sistema más equitativo, mitigando las penas doctrinarias. ¿Sí? Tenemos procedimientos judiciales. Dentro de procedimientos judiciales, en Atenas básicamente, los ciudadanos tenían el derecho y la obligación de participar en un proceso judicial, ¿sí? Los juicios eran llevados a cabo por grandes jurados populares, los que reflejaban la naturaleza democrática de la sociedad ateniense, ¿sí? Aquí no existía una clase profesional de jueces, los ciudadanos comunes principales como jurados, ¿sí? Dentro de las influencias filosóficas hablamos la filosofía griega, especialmente a través de los pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Tuvo un gran impacto en la teoría del derecho. Aristóteles, en particular, ¿sí? De los tres, de Sócrates y Platón, Aristóteles particularmente, distinguió entre la ley natural y la ley positiva, una distinción que influía en la teoría jurídica, ¿sí? Ahora pasamos a revisar lo que es el derecho en Roma. Hablamos que el derecho en Roma, sí, es el sistema legal que más influyó. Este derecho se socializó y se esparció a través del mundo, sí, y a medida que se iba desarrollando el derecho occidental. La diferencia del derecho de Grecia, Roma desarrolló un sistema jurídico, sí, exactamente sofisticado y estructurado, que sirvió de base para la codificación de muchos países europeos durante la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Sí? Entonces, el derecho en Roma creo que es el gen, sí, aquí nació ya el derecho, como podemos ver de acuerdo a lo que estamos desarrollando en las láminas y en la clase de hoy. Bien, la evolución del derecho romano. Dentro de la evolución del derecho romano hablamos que había monarquía, ¿sí? De 753 al 509 antes de Cristo. Luego pasó a la república del 509 a 27 antes de Cristo.
y principiando el principado, perdón, y el imperio del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, ¿sí? Esta es la evolución, es como vino cambiando y como vino ya posicionándose el derecho romano en la sociedad occidental, básicamente. Hablábamos que la monarquía, la república y principado del imperio. Dentro de la monarquía, durante el periodo monárquico, el derecho romano era principalmente, sí, consuetudinario, basado en tradiciones y costumbres, sí. Puede ser de consuetudinario, costumbres. Las decisiones judiciales estaban en mandos de la ley. La república marcó el periodo de desarrollo jurídico significativo, ¿sí? Aquí existía el derecho de las 12 tablas, hay una ley doctrinaria que se habla de las 12 tablas, no sé si ustedes la han leído, si pueden, si es que gustan, pueden revisarlo en el internet, le ponen como ley de 12 tablas y es para entender un poquito mejor, ¿sí? Fue una codificación temprana del derecho romano que estableció normas claras para todos los ciudadanos. Esta ley escrita fue fundamental para la evolución posterior del derecho, ¿sí? Principado e imperio. En esta etapa el derecho romano alcanzó su máxima sofisticación, es decir, se desarrolló completamente, ¿sí? Aquí ya se estableció lo que es el derecho civil, que regulaba relaciones entre ciudadanos romanos, y el derecho gentus, el jus gentium, que regulaba las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros. También nos habla aquí de que surgió el derecho pretoriano, ¿sí? El jus honorarium, desarrollado por los pretores, ¿sí? Para alcanzar y para entender las circunstancias y necesidades sociales. Es decir, ya vino evolucionando, fíjense, desde la monarquía, la república y principado e imperio. ¿Cuáles fueron las fuentes del derecho romano? Tenemos que son 6, ¿sí? Leges, plebiscita, senatus, consulta, constituciones imperiales, edictos de los magistrados y jurisprudencia. Dentro del legis, sí, habla que son leyes aprobadas por asambleístas populares, ¿sí? Que ahí miren, ya sale la palabra, o desde ahí surge la palabra comicios, ¿sí? Las votaciones que nosotros llamamos. De visita, decisiones del plebe que tiene el tiempo de adquirir fuerza de ley para todos los ciudadanos. Senatus consulta, decretos del Senado, ¿sí? Que aunque inicialmente no eran leyes, ya con el tiempo se convirtieron en una fuente importante del derecho, ¿sí? Si bien las resoluciones del Senado o Congreso, para que entiendan mejor, ¿sí? Eh, Inicialmente no eran leyes, pero ya con el tiempo, con el correr del tiempo, con el consuetudinario, ya tuvieron este carácter, y esta característica. Constituciones imperiales, edictos, mandatos, decretos y recintos emitidos por el emperador, edictos de los magistrados, principalmente estos, ¿sí? Los edictos de los pretores que adaptaban y complementaban el ámbito del derecho civil. Dentro de la jurisprudencia, sí, las opiniones y comentarios de los juristas, sí, jurisprudencia y juristas, expertos del derecho, tenían estos gran influencia y fueron fundamentales en la interpretación del derecho y su desarrollo, ¿sí? El legado del derecho romano, ¿cuál es el legado que nos ha dejado el derecho romano? Pues el derecho romano dejó un legado duradero, ¿sí? Que se concretó con la compilación conocida como Corpus Juris Civilis, bajo el emperador Justiniano del siglo VI después de Cristo, ¿sí? Este compendio incluyó el código Condex, el digesto, digesta o Pandactea, ¿sí? Las instituciones, ¿sí? Las novelas, ¿sí? Este corpus se convirtió en la base civil del derecho, ¿sí? En muchos países de Europa y en otros sistemas jurídicos alrededor del mundo. Entonces, este legado que perdura hasta el día de hoy, que hemos estudiado, que hemos visto, que analizado y hemos comprendido, sí, es lo que nos ha dejado el derecho romano. La comparación dentro del derecho y del derecho de Grecia y Roma, pues habla de que Grecia, aunque el derecho griego sí no se alcanzó su complejidad, ni la universidad del derecho romano, ni la universalidad del derecho romano. Su enfoque en la participación ciudadana, la democracia, la filosofía jurídica, tuvo impacto duradero, especialmente en el desarrollo del pensamiento político
y legal de Occidente. En cambio, Roma, el derecho romano, con su enfoque en la codificación, jurisprudencia y la universalidad, eh, ¿qué nos proporcionó? Proporcionó la base sólida para los sistemas jurídicos de muchos países. ¿Sí? Su influencia se extiende hasta el derecho moderno, particularmente en los sistemas del derecho civil, ¿sí? Particularmente en el derecho civil como en Francia, Alemania y países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, si hacemos la comparación o con quién nos quedamos, si cabe el término, estamos evidentemente viendo que Roma fue, el derecho romano en este caso fue el pilar fundamental para desarrollar cada una de las leyes, normas que tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, Como conclusión, tenemos que el derecho griego contribuyó principalmente al ámbito filosófico y político, mientras que el derecho romano fue crucial en la formación de un sistema jurídico detallado y organizado que ha influido profundamente en la tradición occidental. ¿Sí? Entonces, como conclusión, sacamos que, y como dije anteriormente, se considera que el derecho, los dos son útiles, ¿no? Los dos fueron vitales, pero el que más se desarrolló es el derecho romano, es el derecho al cual nosotros seguimos aplicando, ¿sí? De ahí hemos tomado como muestra para elaborar nuestras propias normas y leyes. Bien, si hay alguna pregunta, la absolveremos en la próxima, ¿sí? Eso es todo, estimados estudiantes. Ha sido un gusto. Pues, estoy a las órdenes, como siempre les digo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Tengan un